La ira. La ira, como emoción humana fundamental, puede convertirse en un serio problema psicológico cuando se manifiesta con frecuencia, intensidad desproporcionada o en contextos inapropiados, afectando negativamente la calidad de vida del individuo y su entorno. No es necesario que esta emoción se catalogue como un trastorno clínico para que represente una dificultad significativa en la experiencia emocional cotidiana. Muchas personas lidian con la ira de manera constante, no como una explosión ocasional sino como un estado persistente de tensión, malestar y susceptibilidad, que tiñe sus relaciones interpersonales, su autoestima y su percepción del mundo. En estos casos, la ira funciona como un lente distorsionado a través del cual se interpretan las intenciones de los demás y los eventos diarios, generando un ciclo emocional negativo que se retroalimenta. Esta forma de ira crónica o mal gestionada puede tener múltiples raíces psicológicas, y en la mayoría de los casos se relaciona con heridas emocionales profundas, inseguridades no reconocidas o frustraciones acumuladas a lo largo del tiempo. A menudo, la persona no es plenamente consciente del origen de su estado de enfado constante, simplemente siente una especie de irritación latente, una impaciencia generalizada o una predisposición a reaccionar con hostilidad ante situaciones que no necesariamente lo ameritan. En estos casos, la ira no se presenta como una respuesta puntual ante una injusticia o un daño objetivo, sino como una emoción habitual que refleja una visión defensiva, a la defensiva, o incluso combativa de la vida y de las relaciones humanas. La ira también puede actuar como una emoción secundaria, que encubre otras vivencias emocionales más vulnerables, como la tristeza, la culpa, el miedo o la vergüenza. En muchas personas, especialmente en quienes han crecido en entornos en los que expresar debilidad era mal visto o penalizado, la ira se convierte en un sustituto emocional. Es decir, en lugar de admitir una sensación de abandono o tristeza, la persona se muestra iracunda o combativa, lo cual le permite mantener una fachada de fortaleza o control. Este mecanismo, aunque inconsciente, contribuye a que la ira se vuelva una respuesta automática ante cualquier experiencia de dolor o pérdida, bloqueando así el procesamiento emocional auténtico y dificultando la conexión con uno mismo y con los demás. Desde un punto de vista psicológico, la ira puede distorsionar el pensamiento. Una persona dominada por esta emoción con frecuencia interpreta los comportamientos ajenos de manera negativa o intencionadamente hostil, incluso cuando no hay evidencia clara que lo justifique. Este fenómeno, conocido como sesgo de hostilidad, es común en quienes experimentan la ira como un estado emocional prolongado. El problema no radica tanto en la emoción misma, sino en cómo afecta la percepción, el juicio y la memoria. Es habitual que, bajo la influencia de la ira, se recuerden selectivamente situaciones donde uno fue tratado injustamente, mientras se ignoran las experiencias positivas o neutrales, lo cual refuerza una narrativa de confrontación y resentimiento. Además de distorsionar la percepción externa, la ira sostenida también puede debilitar la percepción interna. El individuo puede verse a sí mismo como víctima constante, como alguien que debe estar siempre alerta para no ser herido, o incluso como una persona naturalmente fuerte o temperamental, cuya ira es una especie de identidad. Este tipo de autoimagen impide que la persona reconozca otras dimensiones de su carácter y emociones. La ira, en este sentido, se convierte en una máscara rígida que oculta vulnerabilidades legítimas. En el plano psicológico, esto puede llevar a un empobrecimiento emocional, donde otras emociones son desvalorizadas o reprimidas, generando una vida afectiva limitada y polarizada. A nivel relacional, la ira que no se manifiesta como patología clínica puede igual causar profundas grietas en los vínculos afectivos. Una persona iracunda puede volverse impredecible, controladora o hiriente, lo que deteriora la confianza y la seguridad emocional en sus relaciones. Muchas veces, la ira se expresa mediante sarcasmo, desprecio, silencio castigador o ataques verbales, formas que no siempre son identificadas como agresivas, pero que tienen un impacto corrosivo a largo plazo. Incluso cuando no hay gritos ni violencia física, la carga emocional de la ira impregna los intercambios cotidianos, convirtiendo la convivencia en un campo minado de tensiones constantes. En algunos casos, la ira se internaliza, en lugar de expresarse hacia afuera. Esto ocurre, por ejemplo, en personas que se sienten incapaces o no autorizadas a manifestar su enojo, por miedo al rechazo, al conflicto o al abandono. En estas situaciones, la persona puede acumular resentimiento silenciosamente, desarrollando un diálogo interno muy crítico, frustración reprimida o síntomas psicosomáticos como insomnio, tensión muscular o problemas gástricos. Aunque no exploten visiblemente, viven atrapadas en una dinámica interna de enojo no resuelto que afecta su bienestar general y su estabilidad emocional. Esta forma de ira no expresada también puede generar aislamiento, agotamiento emocional o explosiones inesperadas cuando la contención se vuelve insostenible.
La cultura y el entorno social juegan un papel importante en cómo se manifiesta la ira como problema psicológico. Algunas culturas valoran más la contención emocional, mientras que otras pueden normalizar o incluso celebrar las expresiones intensas de enojo como signos de carácter o poder. Estas influencias determinan si una persona considera su ira como algo legítimo o como una debilidad. Asimismo, los roles de género también afectan su expresión. A los hombres se les permite con mayor frecuencia exteriorizarla, mientras que en muchas mujeres se reprime, camuflándose en comportamientos pasivo-agresivos, ansiedad o depresión. Así, la forma que toma la ira puede ser distinta, pero su raíz emocional y su impacto psicológico suelen ser igual de significativos. La ira también tiene un fuerte componente fisiológico, y cuando se convierte en un problema psicológico persistente, el cuerpo se adapta a ese estado de alerta. El sistema nervioso simpático se activa frecuentemente, generando una respuesta de lucha que se manifiesta en tensión corporal, incremento del ritmo cardíaco, sudoración o incluso dolor físico. Esta hiperactivación prolongada no solo desgasta al cuerpo, sino que alimenta un estado de irritabilidad constante. A nivel psicológico, este ciclo de activación fisiológica y pensamiento iracundo se vuelve automático, haciendo cada vez más difícil romper el patrón, incluso cuando la persona desea cambiar. La ira como problema psicológico no implica que la emoción en sí sea negativa. La ira tiene funciones adaptativas, como señalar límites cruzados o injusticias, pero cuando se vuelve desproporcionada, crónica o descontextualizada, deja de cumplir su función y comienza a interferir en la vida cotidiana. La dificultad radica en que muchas personas no reconocen que su ira se ha convertido en un problema, ya que suelen justificarla constantemente o proyectar la responsabilidad en los demás. Este desconocimiento impide la reflexión interna y perpetúa una dinámica emocional nociva. Comprender la ira desde una perspectiva no patologizante permite reconocer su profundidad psicológica y su impacto real, sin reducirla a una mera explosión emocional o a un rasgo de personalidad. El tratamiento de la ira como problema psicológico puede abordarse desde múltiples enfoques, dependiendo de la naturaleza, frecuencia e intensidad con la que se manifiesta. En primer lugar, la psicoterapia individual suele ser una herramienta esencial para explorar las causas subyacentes del enojo constante. A través de un espacio seguro, la persona puede comenzar a identificar patrones de pensamiento automáticos, heridas emocionales no resueltas, experiencias de injusticia o abandono, así como necesidades afectivas no satisfechas que han contribuido a la acumulación de resentimiento. En este proceso, la introspección guiada por un profesional permite que la persona reconozca y desmonte los mecanismos inconscientes que perpetúan la ira, como la necesidad de control, la hipersensibilidad ante la crítica o la tendencia a interpretar las acciones ajenas como ataques personales. La terapia cognitivo-conductual es especialmente útil para trabajar con la ira, ya que permite identificar los pensamientos distorsionados que suelen preceder a la reacción emocional. Muchas personas que experimentan ira desproporcionada tienden a caer en patrones como la sobregeneralización, la polarización, la personalización o la lectura mental. Estos pensamientos, aunque automáticos, tienen un fuerte impacto sobre la interpretación de los hechos y sobre la respuesta emocional. Al tomar conciencia de estos esquemas, la persona puede aprender a sustituirlos por otros más realistas y menos reactivos. En paralelo, se trabaja en la conducta, identificando los detonantes del enojo, evaluando las consecuencias de las explosiones y ensayando nuevas formas de respuesta ante las mismas situaciones. Otra vía eficaz es el trabajo emocional que se realiza a través de terapias más experienciales o centradas en la expresión. En estos enfoques, se le da espacio a la emoción reprimida para que se exprese de manera segura y contenida, sin juicio. Esto puede incluir ejercicios de escritura, técnicas de expresión corporal, dramatización de conflictos pasados o uso simbólico de objetos para representar a personas o situaciones. Este tipo de abordaje permite que la ira se reconozca, se entienda y se procese, en lugar de ser suprimida o proyectada. Muchas veces, detrás de una ira intensa hay un cúmulo de emociones de dolor, abandono, humillación o desamparo que no han tenido un canal para expresarse. Liberar esas emociones puede aliviar en gran medida la tensión que la ira sostenía. El fortalecimiento de la inteligencia emocional es también un recurso clave. Esto implica aprender a reconocer las propias emociones a medida que surgen, ponerles nombre, aceptar su presencia y regular su expresión. Muchas personas no han sido educadas emocionalmente y no saben diferenciar entre lo que sienten y cómo actúan. Desarrollar esta capacidad permite frenar el impulso antes de reaccionar con hostilidad o agresividad. A medida que se entrena esta habilidad, la persona gana una mayor sensación de control sobre sí misma, lo cual reduce la ansiedad y el sentimiento de estar dominada por la ira. Esta autorregulación emocional se convierte en un pilar fundamental para mejorar las relaciones y la calidad de vida en general.
En algunos casos, puede ser útil el trabajo psicodinámico, que busca entender el origen más profundo y simbólico de la ira. Este enfoque parte de la idea de que muchas emociones intensas tienen raíces en experiencias de la infancia que no fueron elaboradas adecuadamente. Por ejemplo, un enojo crónico puede reflejar una necesidad infantil de reconocimiento, validación o protección que no fue satisfecha en su momento. Al hacer consciente este vínculo, la persona puede dejar de reaccionar con la intensidad de aquel niño herido y comenzar a responder desde su yo adulto, con mayor madurez y perspectiva. Esta toma de conciencia permite desactivar la carga emocional excesiva que ciertas situaciones actuales despiertan. También existe el enfoque sistémico, especialmente útil cuando la ira aparece dentro de relaciones familiares o de pareja. En este tipo de abordaje, no se analiza la ira solo como un fenómeno individual, sino como una dinámica relacional. Muchas veces, la persona que expresa enojo lo hace en respuesta a patrones disfuncionales dentro del sistema en el que vive. La terapia sistémica busca visibilizar estos patrones, redistribuir roles, mejorar la comunicación y promover el cambio en la interacción. Al sentirse escuchado, comprendido o al cambiar la posición que ocupa dentro del sistema, la persona puede experimentar una disminución en sus niveles de irritabilidad o agresividad. Otro abordaje complementario consiste en trabajar con la corporalidad, especialmente cuando la ira se manifiesta con fuerte carga física. Técnicas como la respiración consciente, la relajación progresiva, el yoga o prácticas de movimiento consciente ayudan a liberar la tensión acumulada y a reducir la reactividad del sistema nervioso. Esto no sustituye el trabajo psicológico, pero contribuye a que el cuerpo deje de estar en estado de alerta constante. A través de estas prácticas, el individuo puede reencontrar un estado basal de calma que le permita responder en lugar de reaccionar. A largo plazo, esta regulación corporal también facilita la gestión emocional. El acompañamiento grupal también puede ser de gran valor, especialmente en formatos terapéuticos donde las personas pueden compartir sus experiencias en un entorno de confianza. Escuchar a otros, verse reflejado en sus historias, recibir retroalimentación y experimentar la validación de la emoción sin juicio permite que la persona se sienta menos sola en su vivencia. Además, en un grupo terapéutico se pueden practicar nuevas formas de comunicación, empatía y resolución de conflictos que luego se trasladan a la vida cotidiana. La experiencia grupal también ayuda a romper con la narrativa de que el enojo es un defecto individual, mostrando que es una emoción humana común, que puede ser transformada. Finalmente, el tratamiento de la ira como problema psicológico debe considerar el tiempo, el contexto y el deseo genuino de cambio por parte de la persona. No se trata de eliminar la ira, sino de comprenderla, canalizarla de forma constructiva y evitar que controle la vida emocional y relacional del individuo. En muchos casos, el camino requiere paciencia, compromiso y una voluntad sostenida de mirar hacia adentro, de confrontar las propias heridas, límites y reacciones, para dar paso a una vida más plena, equilibrada y consciente.